Bien, iniciamos el trabajo de hoy dándole continuidad a lo que veníamos desarrollando. Entonces, continúa desarrollo del problema 7, ¿no? Bien, habíamos quedado en el caso 3. Veamos el caso 4. La fuente se aleja del observador. La fuente se aleja del observador. Bien, para este caso, pues, procedemos a escribir la fórmula. Entonces sería frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente multiplicada por la expresión fraccionaria de la velocidad del sonido dividido para la suma de velocidad del sonido más la velocidad de la fuente. Entonces, al reemplazar, tendríamos la frecuencia de la fuente 400 vibraciones por segundo por la expresión de velocidad del sonido, esto es en el aire, ¿no? 340 metros sobre segundos dividido para 340 metros sobre segundos más la velocidad de la fuente, que es 40 metros sobre segundos. Hacemos las operaciones y tendríamos la respuesta de 357,89 vibraciones sobre segundo, que se escribe 1 sobre S. Algunos autores también ponen a esa expresión 1 sobre S el nombre de Hertz, HZ se escribe. Bien, ese sería el caso 4. Veamos el caso 5. Caso 5. Fuente y observador. Fuente y observador se acercan en sentidos contrarios. Fuente y observador se acercan en sentidos contrarios. Bien, en ese caso la fórmula es la siguiente. Frecuencia resultante igual a la fuerza de, a la frecuencia de la fuente emisora por la expresión B más B1 sobre B menos B2. Reemplazamos frecuencia resultante
400 vibraciones sobre segundo por 340 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo sobre 340 metros sobre segundo menos 40 metros sobre segundos. Por lo tanto, la frecuencia resultante es igual a 480 vibraciones sobre segundos. Bueno, hasta aquí entonces tengo esta respuesta. Y la anterior, pues, si compara, ¿cuál es mayor? Mayor es cuando se acercan. Tengo el caso 5 resuelto. Son 8 casos, nos faltarían 3 casos todavía. Entonces, caso 6. Fuente y observador. Fuente y observador se alejan en sentidos contrarios. Sería ese el caso 6, ¿verdad? Muy bien. La fórmula para este caso es frecuencia resultante igual a la frecuencia de la fuente multiplicado por la expresión B menos B1 sobre B más B2. Entonces sería la frecuencia resultante igual a 400 vibraciones sobre segundo por la expresión de 340 metros por segundo menos 20 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo más 40 metros sobre segundo. Lo que nos da entonces un resultado de 336,84 vibraciones sobre segundos. Esta sería la respuesta para este caso. Caso 7.
Fuente y observador se mueven en el mismo sentido, pero el observador va detrás. Bien, en ese caso, la fórmula corresponde a FR igual a F que multiplica a B más B1 sobre B más B2. Entonces FR es igual a 400 vibraciones sobre segundo por 340 metros sobre segundo más 20 metros sobre segundo dividido para 340 metros sobre segundo más 40 metros sobre segundo. Consecuentemente, la frecuencia resultante es igual a 378 vibraciones sobre segundos. Esta sería la respuesta para este caso 7. Y el último caso, caso 8, fuente y observador se mueven en el mismo sentido, pero la fuente va detrás, lo contrario del anterior, ¿verdad? Para este caso, pues la fórmula frecuencia resultante es igual a la frecuencia de la fuente por la expresión fraccionaria B menos B1 sobre B menos B2. Lo que significa que la frecuencia resultante es igual a 400 vibraciones por segundo por 340 metros por segundo menos 20 metros por segundo sobre 340
metros por segundo menos 40 metros sobre segundo. Hacer las operaciones indicadas, pues ya tenemos la respuesta de 426,27 vibraciones sobre segundos. Esta sería la respuesta, en este caso número 8. Entonces, 8 casos que salieron del efecto Doppler aplicado al sonido, ondas sonoras. Muy bien, nos toca siguiente problema. Este sería el problema 8. Una onda luminosa, nos fuimos a la luz. Visualizada como rayo de luz incide en un espejo plano con un ángulo de 50 grados respecto a la superficie del espejo. Literal A. Elaborar una figura de la reflexión luminosa. Literal B. Reconocer los elementos geométricos del fenómeno óptico. C. Determinar los ángulos de incidencia y de reflexión de la luz. Bueno, así como hablamos del sonido, ahora hablamos de la luz, que está formada por ondas electromagnéticas. Puede propagarse inclusive en el vacío y en medios transparentes como el agua, el aire. La luz se propaga en medios transparentes. Muy bien, vamos a reconocer los datos de este nuevo tema. Entonces tenemos los siguientes datos. Nos dan un ángulo, llamémosle este ángulo teta, de 50 grados. Luego nos dan un poco de disposiciones y nos piden determinar el ángulo de incidencia, que vamos a simbolizarle con I y un gorro como ángulo, y el ángulo de reflexión, una R minúscula, también con un gorro de ángulo. Para los cálculos o desarrollo, vamos a proceder
a ir por literal. Literal A. Nos piden elaborar una figura. Entonces vamos a construir una figura. Colocamos un espejo plano en forma vertical, como que estuviera pegado en la pared. Entonces, la pared la rayamos para indicar que esa no es la superficie reflectora, o sea que vamos a ver la imagen. Es ese espejo que está en el baño, lo que usted utiliza para mirarse cuando se arregla, ¿no? Es para peinarse o, en el caso de la señorita, para maquillarse. Bueno, ese es la superficie plana de un espejo. Vamos a construir algunos elementos geométricos que participan de esto. Hay una recta imaginaria que forma 90 grados con la superficie del espejo. Esa la voy a trazar así. Esa es una recta imaginaria que forma 90 grados con la superficie del espejo. A esa recta le vamos a llamar con una letra N. A esta recta le llamamos N. A lo que trazamos anteriormente, que es el espejo, la letra E. E de espejo. Luego vamos a hacer que llegue al espejo un rayo de luz. Lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer que llegue justo al punto donde llega la normal. Ese es el rayo de luz. Pero ese rayo de luz rebota como cuando usted rebota un balón, ¿no? Lo hace de esta manera. Eso se llama reflexión de la luz. Bien, vamos a colocarle letras para tener la idea de qué se trata. Este de aquí le vamos a llamar RI. Significa rayo incidente. El de acá le vamos a llamar RR. Ese rayo reflejado. A este ángulo de aquí, que forma con la normal, le llamamos I. Y el de acá le llamamos R. Y este ángulo que nos dan aquí es 50 grados. Este ángulo me están dando 50 grados. Bueno, esos son los elementos que participan en la llamada reflexión. Literal B. Hay que escribir lo que significa cada letra. La E, vaya escribiendo lo que significa espejo. La N significa normal. RR, rayo reflejado. RI, rayo incidente. La letra I con un gorro, ángulo de incidencia. La letra R con un gorro, ángulo de reflexión. A ver, vamos a ver. Espejo. Normal.
Este es rayo reflejado estoy escribiéndolo para que no se olvide. Rayo reflejado. El otro es rayo incidente. Incidente. Rayo incidente, ¿no? Este de aquí es ángulo de incidencia. Ángulo de incidencia. Y el otro es ángulo de reflexión. Bueno, ahí está el reconocimiento de cada elemento geométrico que aparece en la figura. Nos faltaría el literal C y lo dejamos para la próxima clase, que se agotó el tiempo. Entonces dejamos por ahí.